Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ...8:21, gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar de la economía del país. Ya nos acompaña Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de las Américas, analista económico. Gracias por acompañarnos, Vicente. El fin de semana, el ministro de Economía ecuatoriano Pablo Rosemena, se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y hay un ambiente, digamos, lo ha dicho la misma Kristalina Georgieva, positivo en las relaciones con el Ecuador. Pero de todas maneras hay informes, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, que hablan de que Ecuador está estancado en la reactivación económica luego de la crisis del COVID-19. Buen día. Sí, a ver, no hay ninguna contradicción en eso. Es decir, uno puede llevarse bien con el Fondo Monetario y el Banco Mundial y con medio mundo y al mismo tiempo tener una economía que está... En realidad la economía ecuatoriana sí está creciendo, el problema es que está creciendo muy poco. Ese es el problema, ¿no? Si hubiera que buscar una palabra para definir el crecimiento de la economía ecuatoriana sería mediocre. O sea, eso es lo que tenemos. O sea, la economía sí crece, pero no sentimos un crecimiento los ecuatorianos porque el crecimiento es bien poco. O sea, 2,7%, que es lo que espera el Banco Central para este año, es con las justas un punto por encima del crecimiento de la población. Entonces, sí, hay crecimiento, pero es como que no se nota. Y sí, el Fondo Monetario y el Banco Mundial reconocen que la política económica del país ha sido relativamente buena, ha estado relativamente disciplinada, tratando de buscar equilibrios, y por eso hay una buena relación con ellos. Creo que por ahí están las cosas. Pero si es que la política macroeconómica del gobierno ha sido buena, si es que, como el presidente Lazo dijo, me tomé este primer año de gestión para ordenar la casa, y si es que eso se ve en las cifras, ¿por qué Ecuador está, digamos, a la cola de la reactivación después de la pandemia? Yo creo que hay varias razones para eso. A ver, ¿qué significa ordenar la casa? Poner las cuentas en orden, eh, equilibrar un poco más de ingresos y gastos. Este año el gobierno va a terminar con un déficit, pero va a ser un déficit bastante pequeño en relación a lo que veníamos acostumbrados. Es más, el sector público no financiero, que es la totalidad del sector público que suma el gobierno, el IES, los municipios, etcétera, puede ser que termine con un pequeñísimo déficit y quién sabe hasta en equilibrio. Eso, eso es una excelente noticia. Cuidado, eso no es una buena noticia, es una excelente noticia. Es una excelente noticia que ya no tengamos esos peligros terribles que rondaban a la economía ecuatoriana hace un par de años. Milton, le voy a hacer yo una pregunta a usted, yo sé que usted es el periodista, pero ¿cuándo fue la última vez que usted oyó la palabra desdolarización? Fue hace un par de años, fue hace un par de años, ya, no, un par de años no hemos oído esa palabra. ¿Y por qué? Porque ya las finanzas del gobierno y digamos, las cosas están más ordenadas, más organizadas, hemos salido de la zona de peligro. Ya, ahora, necesitamos crecer y eso implica otras políticas y más que otras políticas, el crecimiento está muy conectado con el optimismo que ronda en una economía. Y yo creo que en eso el gobierno ha fallado muchísimo, muchísimo. Ha sido un pésimo comunicador y no ha sabido transmitir el optimismo derivado de algunas de las políticas que ha tenido el gobierno que yo creo que han sido sensatas, pero han sido extremadamente mal vendidas. Como por ejemplo el poner en orden las reservas del Banco Central y ese tipo de cosas que han alejado, han desaparecido del imaginario ecuatoriano la palabrita, esa horrible palabrita de desdolarización. Yo no la he oído poquito más de 2 años, que no la he oído y para mí eso es una gran alegría. La última vez que yo escuché la palabra desdolarización fue en la campaña electoral presidencial del año pasado. Ahí fue cuando se Correcto. hablaba insistentemente del fantasma de la desdolarización. Pero qué bueno que que ya no se escuche y Exacto. hasta sea difícil pronunciarla, ¿no? Ya nos hemos olvidado de la palabra Pero, desdolarización, que hay que hacer un pero eso es esfuerzo. una maravillosa noticia. Es una maravillosa noticia el olvidarse de una palabra tan fea. Y eso es el resultado de haber ordenado las cosas. Cosa que, a ver, el gobierno actual ha hecho mucho en esa dirección, pero
Desde el año 2018, desde el cambio al ministro Richard Martínez, luego a Mauricio Pozo, luego a Simón Cueva y actualmente a Pablo Rosemena, se ha mantenido una línea muy consistente que nos hace poder decir que la desdolarización es algo total y absolutamente remoto en estas épocas. Y en mi opinión eso es una maravilla. Ahora, insisto, no es que la economía ecuatoriana esté contrayéndose. Lo que pasa es que está creciendo muy poco y encima está creciendo mucho menos en ciertos sectores claves. A ver, el de muy poco, crece 2,7%. 2,7% es un puntito más que la población. Es bien poco y la gente no siente eso y tampoco tiene un efecto de crear gran cantidad de empleo. Y para agravar las cosas, ciertos sectores como la construcción es un sector que crea muchísimo empleo. Y la construcción está creciendo menos que el resto de la economía. Entonces, no se está creando empleo. Yo creo que tenemos una reactivación económica en la que no hay empleo, y eso, empleo bien pagado, empleo adecuado, no hay. Y eso es un problema y por eso creo que tenemos una dosis alta de pesimismo, pero creo que también el pesimismo es algo que se autoalimenta, ¿no? Como estamos pesimistas, entonces la economía está eh, parada y como la economía está parada, somos más pesimistas. Bueno, y sí, titulares como este, el FMI prevé un brusco frenazo de las economías de Latinoamérica. Eh, sí, 2,7 es un poquito más que otros países, es un poquito menos que otros de la región. Esto habla de que hay crisis, de que hay problemas en la región. Y esto que el Fondo Monetario Internacional prevé, ¿por qué ahora y por qué no en el 2021, después del 2020, que fue el año del cierre por el COVID-19? ¿Por qué así el 2022, 2023? Por dos temas. El tema más importante es la guerra de Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, que es un absurdo que ha creado un montón de problemas a la economía mundial. Al final, el aumento del precio del aceite en el Ecuador se debe a eso. El aumento del precio del pan y de los fideos en el Ecuador se debe a esa guerra. Y esa guerra más los paquetes de reactivación económica que se pusieron a raíz del COVID, ha producido una inflación importante en todo el mundo. Más bien el Ecuador está dentro de los países con baja inflación en el planeta. Tenemos una inflación más baja y quién hubiera creído. Pero si usted me decía hace 2, 3 años que el Ecuador iba a tener una inflación más baja que Alemania, Estados Unidos, Francia, y muchísimo más baja que Colombia, Perú, Chile, y ni hablar de Argentina o Venezuela, que Ecuador creo que tiene la segunda inflación más baja de todo el continente americano. Pero en todo caso, el mundo entero está con inflación. Estados Unidos está con inflación, Europa está con inflación, y los bancos centrales de esos países, o bueno, de esas zonas, están subiendo tasas de interés. Y eso va a frenar la economía. Eso sí es un frenazo para la economía y al Ecuador eso le golpea doble, porque las tasas de interés que controla la Reserva Federal de Estados Unidos son las tasas de interés en dólares y esas le golpean al Ecuador doble. Uno, porque somos un país dolarizado y dos, porque cuando las tasas de interés en dólares suben, en el mundo la gente compra dólares, vende sus euros, vende sus pesos colombianos y compra dólares y los dólares se fortalecen y entonces el dólar es una moneda más fuerte todavía y exportar para nosotros es más difícil. Entonces, eso, tasas de interés más altas y toda la crisis que ha causado, la escasez que ha causado la crisis de la guerra de Ucrania, esas cosas explican el frenazo del crecimiento económico para el próximo año. Son las 8:30. Estamos conversando con Vicente Albornoz, economista, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas. Hablemos de un par de cosas en el país. Algo que me llamó la atención fue lo que el presidente Lazo está defendiendo con vehemencia, que es la inversión social de la que se jacta en este momento. 13.000 millones de dólares, y el presidente en esos 13.000 millones incluye el pago de salarios, por ejemplo. Eso, yo no soy economista, pero yo creo que el pago de salarios a policías, militares, médicos, etcétera, es parte del gasto corriente. Sí, es parte del gasto corriente, es correcto. Pero mucha gente ve el tema de la educación, la salud, como una inversión a largo plazo de la sociedad. Yo no lo veo así. La definición oficial es que eso es gasto corriente y el gasto corriente, por si acaso, no es malo. ¿Ah? El gasto corriente, si se hace en temas como educación, salud, etcétera, seguridad, es muy bueno.
Es un tema de definición. Yo no lo definiría como inversión. El Banco Central tampoco, por si acaso. El Ministerio de Finanzas tampoco. Porque cuando clasifican el gasto, no lo ponen, el término técnico es formación bruta de capital fijo. Eso es inversión. El Banco Central y el Ministerio de Finanzas siguen clasificando el gasto en educación, en salud, como gasto público corriente, que es el gasto que no es en inversión. Pero bueno, ya si es que alguien quiere ponerle un poco de florcitas a las cosas y venderlas más y decir que la educación es inversión, bueno, es cuestión de gustos. No es la definición más ortodoxa, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, digamos que de esos 13.000 millones, 13 puntos del Producto Interno Bruto, eh, es un porcentaje importante el tema del gasto corriente, pero ¿Sabe qué? Creo sí, que, sí hay inversión, a ver, digamos, aparte de que comunicación no hay, y ojalá empiece a haber con el cambio de secretario, creo que Andrés Seminario es una buena oportunidad para el gobierno, que si es que escucha, creo que podría salir un poco de ese estado de falta de comunicación, pero si hay inversión, porque cuando el presidente enumera una lista de cosas que está haciendo, que va a hacer o que ha hecho, pues suena bien. a ver, inversión entendida desde la manera estricta de entender inversión, la manera más académica, digamos, de entender inversión como formación bruta de capital fijo, sí, sí hay, pero está bien flojo, bien flojo. El gasto en inversión está por debajo de los datos históricos y eso es una mezcla de dos cosas. La una, no estaba planificado hacer grandes cantidades de inversión física, ¿no? Y la otra, es complicado invertir desde el lado del gobierno y hacerlo cumpliendo con todas las normas. Más allá de hacerlo con honestidad, es complicadísimo cumplir con todas las normas de gasto público en inversión. O sea, si a mí me encargaran que yo aprobara la construcción de una carretera, probablemente me negaría porque son tan enorme la cantidad de pasos que hay que hacer y tan fácil que por ahí a alguien se le ocurra alguna salida absurda y después termine usted con una glosa de la Contraloría, es terrible, pero esa es la realidad. O sea, hacer gasto de inversión en el Ecuador desde el punto de vista del gobierno es arriesgado, es un deporte de alto riesgo para los funcionarios públicos que lo hacen. Y la Contraloría no es imposible que por ahí les caiga con algún tema de una glosa, alguna de esas barbaridades que algún día pueden acabar borrándose, pero igual debe ser la mejor manera de quitarle el sueño a un ser humano durante varios años, el ponerle una glosa de la Contraloría. Entonces, es complicado invertir en el Ecuador cuando se es gobierno. Y es complicado para gente que no tiene mucha experiencia en eso y es complicado para gente que no está dispuesta a incumplir normas, que no está dispuesta a saltarse procedimientos, que no quiere jugarse su tranquilidad a cambio de construir obras. Creo que eso es un problema serio que el Ecuador algún día debería discutir. Um, no es posible que, porque hemos tenido mucha corrupción en el pasado, hagamos que la inversión sea casi imposible bajo el manto de querer reducir la corrupción. No sé si me explico. No estoy diciendo que permitamos más corrupción, pero que hagamos de alguna manera más fácil que los funcionarios públicos realmente puedan ordenar la construcción de obras públicas que les cuesta mucho desde el punto de vista regulatorio. Vicente, el último tema que quisiera tratar es, claro, todavía no está muy definido, pero creo que es un crucigrama el que se han planteado. Digo por lo difícil, ¿no? Finalmente, en el tema de la focalización del subsidio de los combustibles salió de última hora un acuerdo que a lo mejor muchos no nos esperábamos. Y yo no lo entiendo muy bien. Quien gane más de $3.466 no tendrá subsidio. Quien tenga un vehículo con mayor cilindraje de 2.201 no podrá comprar combustible con subsidio. Las camionetas con cilindraje mayor a 3.001 no tendrán subsidio. ¿Cómo la van a hacer? Creo que se fueron por el camino más complicado o no. A ver, el problema es que focalizar los combustibles es complicadísimo, pero es complicadísimo, porque la focalización consiste en quitar el subsidio a la gran mayoría y focalizar el subsidio en aquellos más pobres. Eso es el concepto de focalizar. Bueno, no aquellos más pobres, aquellos que más lo necesitan. Entonces, eso significa subir el precio del combustible a todo el mundo, excepto al grupo al que se está focalizando. A mí eso me parece políticamente inviable. Ahora, me voy a inventar, pero el precio de la gasolina extra debería estar ahorita en unos $3.50, alguna cosa así, al ojo.
Eso significa que habría que subir la extra a 3.50 y a un grupo específico de gente darle el subsidio para que siga pagando los $2, $2.40 hasta ahorita me parece. Entonces, habría que a cada persona, habría que ser, es sumamente complicado focalizar, porque además usted va a tener en contra suyo al 90% de la población si es que focaliza en el 10%, ¿ya? Y eso es algo que el movimiento indígena tendrá que apoyar. Ellos tendrían que apoyar que suban el combustible al 90% de los ecuatorianos, aunque mantengan bajo el precio de los combustibles para el 10% restante. Yo veo que eso es políticamente imposible. Yo no le veo a Leonidas Issa diciendo, yo estoy de acuerdo con que suban el precio de la gasolina extra excepto para el 10% más pobre de la población o algo así. Entonces salieron con esta solución que alivio, que usted tampoco lo haya entendido, yo lo entendí tampoco. Es una solución complicadísima que la veo sumamente difícil de implementar. Pero bueno, tenían que salir con algo, tenían que decir, sí, llegamos a un acuerdo, lo lograron, pero de ahí a implementar esto, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, yo veo que estamos a años luz de distancia. Claro, porque salieron con algo además, parecería que en mandarín, porque ¿qué vas a hacer? Vas a poner unos surtidores de las gasolineras, a ver, aquí los que tienen un carro de 2000 y pico, acá los que ganan tanto, allá los que tienen las camionetas. ¿Cómo? Pero bueno, ojalá, Me imagino que puede ir por el RUC de cada uno, entonces sí, con su también, RUC, señor Pérez, con su RUC, entonces usted paga $3.20. Señor Albornoz, con su RUC usted paga claro. $3.40. ¿Por qué? Porque descubrimos que usted tiene un auto grande y usted gana bien, entonces paga más. A mí me parece que además, Y claro, y imagínese, cuando vas a una gasolinera que no esté automatizada, te van a preguntar, señor, ¿cuánto no, gana? pero además, Ah, ya, entonces usted sí se merece el combustible más barato. no, imagínese el mercado paralelo que puede surgir. Un señor que gana poco y tiene un auto de poco cilindraje, compra mucha gasolina y la revende inmediatamente después. Así de sencillo, pues. Si yo soy de los que clasifica para la gasolina subsidiada, entonces compro gasolina y después la revendo al precio más alto. No, o sea, a mí me parece que muy complicado, pero tenían que salir con algo. Bueno, gracias Vicente por acompañarnos.